Para seguir con nuestro programa de hoy, veremos la ponencia llamada Nuevas voces para nuevos temas, cómo leer las temáticas de género en la LIG, de Claudia Andrade. Claudia es escritora, es doctora en literatura con mención en literatura chilena e hispanoamericana de la Universidad de Chile. Cuenta con un magíster en literatura con mención en teoría literaria de la misma casa de estudios y un diplomado en alfabetización académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella forma parte de RING Latinoamérica, red de investigadores de narrativa gráfica, y también de la otra LIG, grupo de investigación y divulgación de la literatura escrita para niños, niñas y jóvenes. Además, también es docente de los diplomados de literatura infantil y juvenil del Instituto de Estudios Avanzados del IDEA-USACH y de retórica de la Universidad de los Andes y de nuevas prácticas lectoras de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Muy bienvenida, Claudia. La audiencia es toda tuya. Yo voy a estar acá por cualquier cosa. Tú solo me llamas. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Muchas gracias a todos y a todas que estoy viendo acá por el chat que me están mandando saludos. Muy bienvenidas y bienvenidos. Voy a compartir pantalla primero de la presentación. Perfecto. Ahí para quedar bien instalada. Súper. Entonces voy a iniciar con la presentación y tal como les mencionó Alejandra, al final se va a hacer un espacio, ¿verdad?, de unos 15 minutos, creo yo, para que podamos hacer, ¿verdad?, preguntas y ustedes podamos dialogar entre todos. Entonces, lo primero que quiero comentarles es que efectivamente vamos a abordar, ¿verdad?, cómo entonces trabajar y ver temáticas de género en la literatura infantil y juvenil. Previo a eso, siempre me gusta partir, ¿verdad?, estas reflexiones con preguntas y preguntas que nos puedan ir guiando a lo largo de la presentación en términos de hacia dónde van a apuntar el contenido que vamos a abordar en esta charla. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos tendremos que preguntar siempre es cómo se ha conceptualizado la infancia y la juventud en la literatura infantil y juvenil. Porque efectivamente, cuando uno analiza y revisa, ¿verdad?, la cantidad de textos que nosotros tenemos disponibles para leer y también mediar, podemos darnos cuenta de que hay determinadas formas o tipos de infancia que se van representando y lo mismo ocurre con la juventud. Entonces, en ese sentido, tendríamos que siempre preguntarnos, en primer lugar, cómo se ha conceptualizado a las personas de estos rangos etarios y, por otro lado, qué tipos de infancias y qué tipos de juventudes son representadas en esta literatura. Entonces, la pregunta que nosotros que vamos a tener durante toda esta presentación es, ¿cuáles imaginarios son los que perpetúa o transmite, ¿verdad?, esta literatura? Y en qué medida, ¿cuáles imaginarios entonces son los que discute y cuestiona? Imaginarios nos vamos a fijar en términos, ¿verdad?, de las construcciones de género sexual, pero esto se amplía y ustedes pueden abordarlo también desde otras perspectivas. Entonces, dicho eso y planteadas estas preguntas más bien iniciales, una de las cosas que siempre tenemos que tener en mente es que la literatura infantil y juvenil es una práctica adultocéntrica. ¿Qué queremos decir con que sea una práctica adultocéntrica? Que es siempre, ¿verdad?, está pensada y está construida desde el mundo adulto que produce, edita y media también esta literatura para un público infantil y juvenil. Entonces, en ese sentido, la literatura infantil y juvenil nosotros la vamos a entender como una comunicación que es histórica, localizada en una sociedad y cultura determinada, y que esta comunicación es desde, ¿verdad?, un escritor o escritora adulta
y que pasa por varios filtros de adultos antes de llegar al público objetivo de esta literatura. Y esos filtros son, por supuesto, no solamente el filtro del mismo escritor o escritora, sino de quien edita, de quien, ¿verdad?, después va a mediar el libro, quien lo va a recomendar, etc. Efectivamente, entendiéndolo así, y dentro del contexto de que se trata de una práctica adultocéntrica, la literatura infantil y juvenil ofrece una representación articulada del mundo. Y esta representación sirve como instrumento de socialización para las nuevas generaciones. Esta idea la plantea Teresa Colomer en su libro Introducción a la literatura infantil y juvenil, y donde efectivamente ella señala que la LIG nos presenta una representación del mundo y que esa representación, tal como dice ahí, sirve para transmitir modelos, actitudes y conductas a este público lector. Entendiendo eso también, nosotros tenemos entonces que, dado que se trata de una práctica adultocéntrica, que se trata de una comunicación, ¿verdad?, histórica entre un escritor adulto y un lector niño o joven, la LIG colabora en la construcción de los imaginarios de infancia, adolescencia y de juventud. Entonces, no podemos soslayar el hecho de que cuando leemos esta literatura estamos leyendo también la forma en que fue imaginada la infancia y la juventud en una determinada época histórica. Y eso, por ejemplo, a nosotros como investigadores y mediadores nos permite entender de que a lo largo de un periodo de tiempo nosotros podemos determinar si ha habido cambios en la forma en que se ha conceptualizado a la infancia y a la juventud, qué aspectos se han mantenido y qué otros aspectos se han transformado radicalmente. Entonces, esta idea nos permite también tener este panorama de la literatura. Y entendiendo también de que estamos frente a una práctica de carácter adulto dominante, la LIG sí participa de la transmisión, sea explícita o implícita, de roles, de conductas y de ideologías de todo tipo. Nosotros en esta charla nos vamos a focalizar en la transmisión y en verdad en la discusión también, porque transmite y algunas obras las discuten, roles que tienen que ver con estereotipos de género o también con cómo se imagina el ser mujer, el ser hombre, el ser, ¿verdad?, también desde la perspectiva como ser cis, como ser trans, y de todas, ¿verdad?, las otras variantes del campo de la comunidad, ¿verdad?, LGBTI. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender de que la LIG no es una producción inocua, sino que ahí, lo queramos o no reconocer, hay de manera implícita y explícita, en muchos de los casos, la transmisión y la representación de ciertos imaginarios. Dicho eso, entonces, vamos a entender que en la literatura infantil y juvenil se dan y se producen construcciones, y que estas construcciones tienen que ver no solamente con que se construye la infancia y la juventud como una realidad biológica, sino que se trata de construcciones que son más bien socioculturales. Y en ese sentido, varían estas construcciones dependiendo, ¿verdad?, del espacio en el que en el que han sido producidos estos textos, y por otro lado, varía también en términos de tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, leer una obra que fue escrita en la década del 50 o del 60 a leer una que ha sido escrita en la década del 2000, 2010 o actualmente, ¿verdad?, 2020. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que lo que construye la literatura infantil y juvenil está en esta línea de que lo que se construye es un imaginario en torno a estos rangos etarios
y que estos imaginarios, por supuesto que varían dependiendo del lugar y del contexto histórico y de la época en la que nosotros nos estamos situando. Ahora, Andrea Jeftanovich, en este libro que estoy haciendo referencia, que es Hablan los hijos, ella manifiesta que estas construcciones socioculturales han variado y varían de acuerdo al sistema ideológico, económico o político imperante. La pregunta que nos hacemos nosotros a partir de la literatura infantil y juvenil es ¿qué tanto han variado? Y si, por ejemplo, los autores y las autoras están conscientes y colocan en sus libros estos cambios, estas transformaciones, si los editores también se dan cuenta de si hay algunos roles de género que quizás actualmente no son adecuados o no se plantean desde esa perspectiva. Entonces, en ese sentido, el tema de la construcción es clave para entender entonces cómo se va dando esto en la literatura infantil y juvenil. No solo se construye un imaginario de infancia y juventud, sino que también se construye desde la visión hegemónica que se entiende por femenino y masculino y que se entiende, ¿verdad?, como la norma, lo heteronormado y qué queda entonces en el margen o fuera de la norma. Y eso también, por ejemplo, ha sido discutido no solamente en términos de quienes investigamos y mediamos la literatura infantil y juvenil, sino también ha sido discutido dentro de contextos más amplios, como por ejemplo el movimiento Ni Una Menos, que justamente el libro que editaron Cecilia Merchán y Nadia Fink en Argentina el 2016, por ejemplo, apunta a que desde la visión hegemónica, lo femenino y lo masculino se nos presenta tradicionalmente como opuesto y complementario, y reforzando, ¿verdad?, una visión dualista en donde se relaciona lo femenino con lo pasivo y lo afectivo, y lo masculino con lo activo y la racionalidad. Yo creo que este tema fue lo suficientemente abordado por Camila Valenzuela el martes, en su charla. Sin embargo, acá quería volver a retomar esta idea porque justamente es qué tipo de construcciones nosotros encontramos en la LIG lo que me interesa que destaquemos hoy. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es qué tipo entonces de representaciones sobre niñas y jóvenes nos propone la literatura infantil y juvenil. Y para eso quise traer de recordatorio, ¿verdad?, el texto ya del 2002, o sea, casi 20 años atrás, publicado por la investigadora Judith Butler, en donde ella menciona, ¿verdad?, de que hay determinadas categorías de género y de sexo que se transforman en norma y que en el fondo desde esa norma, que es más bien binaria, se transforma en una etiqueta social y culturalmente aceptada. Entonces, en el fondo, lo que está tratando ella de transmitir en este texto, en este ensayo largo que plantea en Cuerpos que Importan, es que hay algunas corporalidades y algunos tipos de identidades que son más aceptados que otros. Entonces, así se construye la norma y el resto se transforma en margen. Entonces, lo que vamos a ver ahora es ¿qué ha pasado en estos términos en la literatura infantil y juvenil? En una investigación realizada primero por Teresa Colomer en 1999 y después con posterioridad, yo les traje los gráficos de la investigación realizada por Fátima Arranz el 2015, las dos, a pesar de la distancia histórica, estamos hablando de una investigación del 99 y ahora esta que les estoy mostrando del 2015, así todas las modificaciones en términos de cómo se presentan las relaciones o los estereotipos de sexo-género en la literatura infantil no han sufrido mayores modificaciones. ¿En qué sentido se da esto?
que, por ejemplo, en ambas investigaciones, a pesar de casi tener, pongamos, 20 años de distancia, las dos plantean que hay un predominio de protagonistas y de personajes hombres en las obras, sean niños, jóvenes o adultos, hay un predominio del protagonismo masculino, y por otro lado el protagonismo femenino está solamente en determinados casos. O hay obras en donde hay un predominio de personajes masculinos en desmedro de personajes femeninos. Y cuando nosotros nos enfrentamos a en qué contextos o cómo participan los hombres y las mujeres, ¿verdad?, en las obras de Lig, las investigaciones han determinado, por ejemplo, si ustedes se fijan en los dos gráficos, en el primero, en el que habla del protagonismo masculino, que hay acciones, ¿verdad?, que tienen que ver con el marco escolar, que se encuentran en peligro, en viaje, hay misterios, hay juegos, hay deportes, y que eso se contrapone un poco con la mirada de lo que le pasa a los personajes femeninos en estas obras, que suelen, si se fijan, incluso por el alto porcentaje elevado, suelen estar en peligro. Y el estar en peligro suele ir asociado de que son los hombres quienes las van a ayudar para sortear ese peligro. Y por ejemplo, en términos de profesiones, las mujeres tienden tanto en el caso de las jóvenes como de las mujeres adultas o ancianas, tienden a estar asociadas a trabajos en el hogar o en el hospital o en la educación, ya que son las áreas tradicionales en que las mujeres se han desempeñado, y que en el fondo eso se refleja también en la literatura escrita para este público. Y si se fijan, temas como el viaje, el misterio, el marco escolar y las aventuras, si bien aparecen en estos contextos con protagonismo femenino, están en un porcentaje menor respecto de los protagonismos masculinos. ¿Qué otras huellas nosotros detectamos acá? En una investigación realizada por varios autores, pero que fue publicada dentro del contexto de el sistema de bibliotecas de acá de Chile, la Biblioteca de Santiago principalmente, se hizo esta investigación Letras en Género. Y en Letras en Género se hizo un estudio de las prácticas de los lectores y del fomento lector con niños y niñas, y ver qué diferencias había, no solamente en términos desde quién mediaba, sino también qué pasaba con los lectores. Entonces, en el caso de los niños, se detectó, y esto fue el 2010, que respondiendo a las características de este imaginario de masculinidad tradicional que se ve, ¿verdad?, en nuestro contexto particularmente chileno, pero que yo creo que es extrapolable a Latinoamérica, se resaltan atributos relacionados con la aventura, la brusquedad y la actividad física, que se condice, ¿verdad?, con el gráfico que les había presentado anteriormente. Entonces, para los niños, los gustos y las obras se centran en temáticas de terror, de vampiros, de animales, de guerra y de fútbol. Entonces, ahí incluso en términos de elección del género, por ejemplo, si yo estoy haciendo una novela de terror, suele estar protagonizada por hombres. Y de hecho, también suele pasar, y esta es una investigación hecha desde una biblioteca, que los niños o los jóvenes tienden a sacar o a pedir este tipo de libros, ¿ya? En el caso de las niñas, la misma investigación señala que, dada la forma en que se ha construido la feminidad, se resaltan atributos de delicadeza, de pasividad, de la búsqueda de la belleza y de la fantasía romántica. Entonces, han detectado que las temáticas preferidas por las lectoras son los cuentos de hadas, de princesas y de brujas. Entonces, la pregunta que nos podemos plantear acá no tiene que ver con el gusto que tengan las niñas y los niños del género literario.
que les pueda interesar, sino que la pregunta que uno se podría hacer es, ya, si las niñas están leyendo cuentos de hadas de princesas y de brujas, ¿qué tipos de cuentos de hadas, princesas y brujas están leyendo y qué imaginarios respecto de las mujeres y de las niñas y también de los niños y los hombres hay ahí? Y en el caso anterior, en el caso de los hombres, si están leyendo textos de misterio, de aventura, de terror y, por ejemplo, de fútbol, la pregunta que me hago es, ¿estarán leyendo libros de fútbol donde juegan fútbol las mujeres o solamente juegan fútbol hombres, tradicionalmente? Entonces, esa es la pregunta que uno podría hacerse también a partir de esta investigación que tenía que ver con los gustos y las preferencias de los lectores, pero que detrás también a nosotros nos muestra que hay un imperativo también de qué se lee. Los hombres tienden a leer obras protagonizadas por hombres. Esto también lo hizo, no la misma investigación, pero fue otra investigación hecha por la Biblioteca de Santiago acá en Chile. Y en el caso de las mujeres tienen una gama más amplia de lectura. Les gusta leer tanto con protagonismos masculinos como protagonismos femeninos u otros tipos de protagonismo. En ese sentido, cuando nosotros nos preguntamos cuáles son las huellas del género en la LIG, tenemos que primeramente, y esto es como a manera de entrada, hacernos preguntas que tengan que ver con el lenguaje, con los personajes, con los paratextos y con el concepto, si es que en las obras aparece el concepto del romance y del amor o de la amistad incluso, ¿qué tipo, verdad, de representación hay ahí? En términos de lenguaje, es sumamente significativo el nombre que reciben los personajes, los adjetivos con los que son descritos por parte del narrador o por parte de otro personaje, los verbos que se van asociando a cada género. Si, por ejemplo, hay más verbos de acción en relación a las acciones que hacen los hombres en comparación con las mujeres. Y también es muy interesante indagar en si existen microdiscriminaciones. Cuando yo digo microdiscriminaciones, por ejemplo, que un personaje se refiere a un hombre y le dice, ya estás actuando como histérica. Y en esa expresión hay, ¿verdad?, un dejo de que lo histérico, que se asocia tradicionalmente además a las mujeres, es considerado como un valor negativo y que, por supuesto, como pertenece al mundo de la mujer, no podría estar en el mundo del hombre. A veces nosotros el lenguaje requiere solamente fijarnos en la forma en que se dicen las cosas. Y ahí más adelante les voy a mostrar ejemplos para que estemos atentos nosotros como mediadores y podamos entablar discusiones con los lectores respecto de cómo se usa el lenguaje en la obra y si este lenguaje está perpetuando o transmitiendo un determinado estereotipo de género o si lo está cuestionando. Respecto de los personajes, es una pregunta no menor hacerse de si los personajes femeninos tienen una agenda propia, una agencia, y si son capaces de llevar a cabo acciones sin el apoyo de personajes masculinos. Y lo mismo con los personajes de la comunidad LGBTI+. Si estos personajes están protagonistas como centro o son siempre el amigo o la amiga. Si están en el núcleo de la narración o si están en la periferia. Si estos personajes son construidos desde lo binario también, o si están construidos como excusa, porque a veces aparecen estos personajes como, tiene que aparecer este personaje y lo incorporan como excusa. Entonces, en ese sentido, fijarnos también en la construcción de personajes. Respecto de los paratextos, el paratexto más importante es la portada. Entonces, en la portada, fijarse los personajes, la escena que están mostrando, los colores, las tipografías, ¿están favoreciendo un sesgo sexista?
si la ilustración de portada replica un estereotipo de género. Entonces ahí también hay que fijarse en los paratextos. Y si la obra aborda temas que tienen que ver con el imaginario del amor romántico, es sumamente interesante que nos detengamos en los roles que se están dando ahí. Si la mujer, por ejemplo, está en un rol de sacrificio, de sumisión, si hay una mirada de posesión desde el hombre hacia la mujer. Y esto también pasa en el caso de los personajes de la comunidad LGBTI+. Si es que hay una muestra de romances divergentes o de amores divergentes, ¿cómo se plantean? ¿Se plantean desde lo natural o desde lo anormal? Entonces, eso, por ejemplo, es relevante a la hora de identificar las huellas del género en la LIG. Por ejemplo, a manera acá, una de las cosas que ha llamado mucho la atención en las novelas o en las obras también pueden ser de tipo libro-álbum, que han trabajado la temática trans o la temática gay en el público dirigido tanto para infancia como para juventud. Hay una tendencia, y esto yo traje 3 obras de muestra, pero esto podría haberles puesto varias muestras. Hay una tendencia, en primer lugar, a colocar el rosado como para identificar que hay un cambio de género desde lo masculino a lo femenino. Y en ese sentido, nosotros nos podríamos poner a discutir acá por qué se usa esa paleta de colores. Esa paleta de colores está respondiendo a una mirada binaria del género. Y lo otro que también ha pasado es que ha habido una tendencia en toda esta literatura a preferir el tránsito de hombre a mujer. O sea, el personaje trans es femenino porque hizo el tránsito desde lo masculino a lo femenino. Por eso además aparecen las portadas con estos colores. Son escasas las obras en que ocurre al revés. Y eso también podríamos preguntarnos por qué entonces no se muestra el tránsito de mujeres hacia esta mirada ¿verdad? Esta identidad de género masculina. Y también la otra pregunta, ¿por qué tiene que mostrarse el mismo tránsito? ¿Por qué no nos muestran ya personajes insertos dentro de un grupo y donde el hecho que sean trans no sea tema? Eso se los dejo planteado. Por ejemplo, el tema de la vestimenta en todas estas obras aparece muy fuerte, porque la vestimenta representa o la libertad o la opresión, o la aceptación o el rechazo. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista del discurso ideológico que hay detrás en estas obras, fijarse en cómo se describe a los personajes, no solamente físicamente, sino la vestimenta que están usando, a nosotros nos indica algo. Nos indica si se sienten libres u oprimidos, y por otro lado también reflejan la transformación respecto de su identidad. Esto también ocurre con los personajes niños y niñas cis, ¿ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, pensemos en el clásico de Johanna Spyri, Heidi. Si nosotros vemos en Heidi, hay un momento en donde ella regresa, ¿verdad?, de Frankfurt a su espacio vital, que es los Alpes, y ella se desprende de la ropa que le habían hecho usar en la ciudad. Y ese sacarse la ropa es un símbolo de libertad y de aceptación de que su espacio con el que ella se siente más identificada no es la ciudad, sino que es este espacio más aislado de los Alpes. Entonces, este tema de la vestimenta no solamente tiene que ver con estos libros que abordan la identidad trans, sino también todos los textos que abordan, que nosotros podamos ver de literatura infantil y juvenil, y que a través de eso podamos identificar estereotipos de género. A su vez, uno de los aspectos más interesantes a analizar son los diálogos. ¿De qué hablan los chicos entre ellos? ¿De qué hablan las chicas entre ellas? Por ejemplo, esa pregunta se la hizo
Bechdel, que es el test de Bechdel, a mí me cuesta pronunciarlo, perdonen, y que esa pregunta se la hizo en términos de cómo aparecían representadas las mujeres en el cine. Y entonces el test era, ¿tiene al menos 2 mujeres con nombre? ¿Hablan entre ellas y hablan de algo que no sean hombres? Ese mismo test a nosotros nos sirve para identificar si hay sexismo en el libro que estoy leyendo. Si las chicas, hay más de 2 mujeres en la obra o 2 niñas y tienen nombre propio y no son nomás la mamá de, la tía de, la abuela de, la hermana de. Si hablan entre ellas y si de lo que hablan no tiene que ver con hombres. Y cuando digo con hombres me refiero a con los padres, los hermanos, quizás los intereses amorosos. Entonces, eso, por ejemplo, tiene que ver con la representación de las, por ejemplo, en este caso de las mujeres. Pero la misma pregunta me la podría hacer con respecto a los personajes de la comunidad LGBT. ¿Hay más de 2 personajes de esta comunidad? ¿Hablan entre ellos de cosas que no sean solamente temas que nosotros podemos pensar que son temas de la comunidad? Entonces, en ese sentido, el test, mírenlo como de más amplio. Háganse estas preguntas. Haciéndose estas preguntas, ¿qué tipo de expresiones utilizan los personajes para referirse a los otros? Si se nota que hay agencia, si se nota que los personajes hacen cosas más allá del género sexual con el que se identifican. Entonces, en este sentido, creo, de hecho, esta es una opinión personal, que la literatura infantil y juvenil en general está al debe en este tema. También, por ejemplo, si queremos preguntarnos sobre roles de género, preguntémonos, ¿los niños y los jóvenes se asocian a rasgos femeninos? Exclusivamente debilidad, empatía, pasividad, sentimentalidad, y, por ejemplo, los niños y los jóvenes hombres, ¿verdad?, se asocian con los rasgos masculinos propiamente, valentía, independencia, agresividad. ¿Qué pasa con la comunidad LGBT? ¿Cómo se la está representando? Al niño trans se lo representa muy cargadamente femenino, a la niña trans se la representa muy cargadamente hacia lo masculino. ¿Por qué se hace eso? ¿Cómo se puede entonces dialogar y poner en discusión este tema? Entonces yo ahora les traigo ejemplos. Acá hay una novela, yo escogí solo novelas escritas recientemente en Chile, y recientemente son en los últimos 20 años. Esta es una obra, ¿verdad? Un cuento ilustrado de Ana María Giraldes que se llama Kokoro y Kikirisi. Efectivamente es una obra que trata de contar cómo es el baile de la cueca. Entonces cuenta, ¿verdad?, cómo el gallo persigue a la gallina y hace este juego, ¿verdad?, que es el baile tradicional chileno de irla encerrando hasta que bailan juntos, que es un momento, ¿verdad?, de la obra. Si nosotros nos detenemos en el diálogo que existe entre el gallo y la gallina, actualmente este diálogo podría ser cuestionable en términos de violencia de género. Por ejemplo, cuando él le dice, no seas malula, le insistió él y con el otro pañuelo le hizo cosquillas. Le digo que no, dice ella, le digo que sí. Kokoro no, kikirisi. Si uno se detiene y va más allá de lo que se quiere representar acá, que es el baile de la cueca, se da cuenta de que acá se está de alguna manera naturalizando que cuando las mujeres dicen que no, en realidad para los hombres están diciendo que sí. Y esto, yo por ejemplo no dejaría de leer este libro con los niños y las niñas, pero sí me detendría en este diálogo y haría preguntas más allá de lo que en el fondo nos está tratando de representar el cuento. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la literatura juvenil, como con una obra como Pepi la Fea, de Josefa Wallace, donde cuando ella se autodescribe a sí misma, se describe como una niña de dientes chuecos, de enormes ojos de loca,
que me hacían suponer que la cara no se veía bien, entonces que la persona, que ella lo dice porque está hablando de su interés amoroso, el interés amoroso la iba a bloquear. Y más abajo habla de su mejor amiga y la describe como rubia, alta y con los labios siempre rojos como culo de mandril. Entonces yo me pregunto, la representación que se tiene de sí misma el personaje, a pesar de que uno lo puede mirar desde un tono humorístico, uno tiene que discutir cuál es esta representación. ¿Por qué ella se encuentra fea frente a los ojos del interés amoroso? ¿Por qué entra en rivalidad con la amiga y la describe con labios rojos como culo de mandril? Entonces, en ese sentido, yo me detendría en frases como esta y analizaría con las personas con las que lo estamos leyendo este texto, con los jóvenes en este caso, qué representaciones hay acá respecto de la amistad entre las mujeres y de cómo yo me veo a mí misma frente al interés amoroso. Ahora bien, es posible pensar a las, ¿verdad?, infancias y a las juventudes sin mandatos de géneros excluyentes desde la LIG. A mí me gustaría pensar que sí. De hecho, comparto mucho esta visión de este libro, Mundos Posibles, libros para leer en voz alta, en donde lo que nos invitan desde el 2009 ya, estamos a prácticamente más de 10 años de esta invitación, a que mostremos como escritores y escritoras que hay de distintas formas de ser niño y joven y que en el fondo se las tiene que mostrar en toda su complejidad y no solamente tampoco desde el género nada más. Entonces, en ese sentido, ¿qué estrategias a nosotros nos permiten como mediadores identificar que se ha normalizado una conducta sexista o discriminatoria? Por ejemplo, que aparezcan estas microdiscriminaciones en las intervenciones de los personajes o de la voz narrativa, o también que haya presencia de situaciones cotidianas que replican roles de géneros tradicionales o que perpetúan la discriminación hacia grupos minoritarios como las mujeres y las personas de la comunidad LGBTI+. Entonces yo ahora les traigo ejemplos para que vean a lo que me refiero. Una novela publicada, ¿verdad?, Tropa Urbana, publicada por Norma en Zona Libre, que está pensada para jóvenes, casi en un momento, y esto traje un solo ejemplo, pero hay varios ejemplos a lo largo de la novela, la narradora habla, por ejemplo, de sí misma, que es muy similar en ese sentido a Pepi la Fea, habla de sí misma mirándose, ¿verdad?, como un ser feo, pero yo acá destaqué como ella describe a los hombres, es decir, a los jóvenes, y dice, se ponen peludos, hediondos y la voz les sale como papagayo. Si uno se detiene acá y ve el imaginario que se está replicando del hombre visto desde esta narradora mujer, también entramos en discusión. ¿Qué imaginario de los hombres y de los jóvenes se está dando aquí? Al revés, tengo otra novela también juvenil, donde la narradora también es una adolescente y donde ella, cuando habla de la menstruación, dice que se culpan a los famosos desórdenes hormonales que supuestamente te impulsan a cambiar de opinión de un momento a otro y te ponen a llorar sin alguna razón. O sea, acá ella misma está replicando el imaginario de que las mujeres somos, ¿verdad?, cambiantes y que esos cambios se deben a las hormonas y que entonces por eso nos ponemos a llorar sin ninguna razón. Yo creo que esto es discutible y uno puede como tomar estas obras y no está en toda la obra, no es que toda la obra tenga esta carga sexista, sino de que hay momentos que a nosotros nos permiten abordar estos temas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una novela como Septiembre, donde la protagonista, mientras habla con su interés amoroso, trata de parecer inteligente y ella lo dice en los paréntesis. Y en los paréntesis aparece su voz y dice, aclaremos, yo solo he leído un cuento de Kafka,
pero no quería decirle eso porque parezco ignorante. O, por ejemplo, el interés amoroso de la protagonista habla con palabras más cultas. Y ella, lo que dice en un momento en el paréntesis, dice, tuve que buscar lo que significaba la palabra empatía, porque no entendí lo que quería decir. Entonces ahí inmediatamente la está construyendo desde la sumisión y de la subordinación respecto de su interés amoroso, que es el hombre, que tiene todo. Y por ejemplo, en una novela tiene elementos gráficos, pero estoy acá mostrándoles la parte escrita, como Al sur de la Alameda, hay una escena donde el personaje que es masculino está narrando cómo ve a su interés amoroso y la compara con una pelota de fútbol y dice, llevaba casi 5 días concentrado en Paula sin perderla de vista como a la pelota. Quería atraparla, atajarla, inmovilizarla, pero también disfrutaba viéndola moverse y hablar y dar vueltas y no era capaz ni quería pararla. Uno podría decir, sí, acá hay una metáfora de la mujer como la pelota, el objetivo del hombre, ¿verdad? Que además este personaje es un arquero en la obra, entonces tiene esta idea del fútbol muy incrustada. Pero si nosotros analizamos la idea de quería atraparla, atajarla, inmovilizarla, esa comparación es compleja. Entonces yo, por ejemplo, discutiría el uso de estos verbos para referirse a las mujeres. En ese sentido, pensémoslo al revés. ¿Qué estrategias cuestionan estereotipos y roles de género en la LIG? Primero, que haya personajes que discutan los roles, que discutan las discriminaciones. Aquí les traje, por ejemplo, 5 obras donde aparece esto de manera efectiva. No en toda quizás la novela, pero sí en momentos concretos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, les traje una cita de La bolsa amarilla para que ustedes vean cómo el personaje, que es Raquel, acá discute esta normalización. En un momento le habla a su hermano y le dice esto, ustedes, los hombres, pueden hacer un montón de cosas que nosotros no. Pueden ir en la escuela, los escogen para ser jefes de los juegos, son los jefes de las familias, son los que juegan fútbol. Y ella les discute, le dice, todo el mundo siempre está diciendo que ustedes son los que tienen que estudiar, que ustedes son los que tienen que tener las responsabilidades. Tanto así que Raquel en su bolsa amarilla oculta el deseo de ser hombre. ¿Y por qué oculta el deseo de ser hombre si uno lo mira desde solo este párrafo? Porque ser mujer ya representa una desventaja y ella lo está cuestionando en la novela. También, por ejemplo, estrategias que cuestionan roles y estereotipos son relatos que discuten todo tipo de violencia de género, tanto contra las mujeres y los hombres como para la comunidad LGBT. Acá les traje un grupo de novelas relativamente contemporáneas en donde se discute y, por ejemplo, yo tomé de referente No abuses de este libro, que es una novela gráfica de Nati Chuleta, donde ella discute cómo a las mujeres se les critica por mencionar que se sienten acosadas. No, incluso antes del abuso sexual, cuando empiezan a sentir de que las están mirando y cómo incluso en esos gestos el entorno completo que rodea a este personaje, que incluye a su familia, le discute y le dice que si no es violación no es tan grave, pero si eso no es un abuso, que por ejemplo los hombres entonces no te pueden ni mirar. Entonces, todo esto aquí aparece cuestionado, no naturalizado, se cuestionan estos temas y hace que nosotros como lectores, y cuando lo mediamos el libro, también nos cuestionemos. Por ejemplo, cuestiona el tema del sí, el no malinterpretado como sí. Y por ejemplo, si nosotros nos vamos a textos que abordan la diversidad de género sexual, pero de manera no desde el estereotipo, acá encontramos una gama de obras, tanto libro, álbum, novela gráfica, narrativa tradicional como un gorrión en mis manos o El arte de ser normal,
y ahora puedes verme, que en cierta medida no están poniendo el foco en los personajes, sino que están en la identidad de género de los personajes, sino que están poniendo el foco en que esta es una historia y que entonces estos personajes son parte de esta historia. Entonces, en el fondo, nos ponen al personaje haciendo cosas y teniendo agencia más allá de su identidad de género. Y por ejemplo, una de los libros álbum más interesantes que han salido últimamente ha sido Sirenas de Jessica Love, donde se muestra, ¿verdad?, no necesariamente el tránsito de este niño a niña, ¿verdad?, sino esta ambigüedad en el género. En cómo, ¿verdad?, que el hecho que a Julián le encanten las sirenas no significa ni que sea homosexual, ni que sea afeminado. No voy a decir las otras palabras más ofensivas con las que se pueden referir a niños que tienen intereses en cosas que parecen ser solo para mujeres. En ese sentido, y a manera de cierre, lo que les quiero transmitir con esta charla es lo siguiente. A los escritores y escritoras de LIG tienen que estar conscientes de los estereotipos de género sexual que están transmitiendo o que están cuestionando en sus obras. Incluso fijarse bien cómo describen a los personajes, cómo hablan entre ellos, qué tanto protagonismo les dan. El tema de los diálogos entre dos chicas en obras donde hay hombres y mujeres, por favor, que no sean en torno a hombres, ya que eso es un tema que apareció en el cine, pero que es totalmente vigente para la literatura infantil y juvenil. A los lectores tienen que formarse una opinión de lo que están leyendo. Entonces, no solamente quedarse con el libro me gustó o no me gustó, sino qué tipo de representaciones de género hay ahí, me interesan, no me interesan, las cuestiono, no las cuestiono. Y a los mediadores, que quizás hay muchos mediadores acá escuchando la charla, no se trata acá de solo seleccionar textos donde todo esté bonito y bien, sino también aquellos en donde están los estereotipos, porque justamente esos textos juntos con los que cuestionan son los que nos permiten a nosotros reflexionar y hacer que nuestros lectores también se aproximen a las obras desde una perspectiva crítica. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Tremenda presentación. Creo que todos quedamos pensando mucho en todo lo que nos comentas. Nos abres los ojos también a ser críticos, a mirar la literatura infantil y juvenil con otros ojos, sin dejar de disfrutarla tampoco. Entonces, es un tremendo desafío, siento, así que te voy a hacer algunas preguntas ahora, las tres que tuvieron mayor votación en nuestra sección de preguntas y respuestas. La primera la hace Javi Caune, y ella pregunta: ¿cómo podemos, desde nuestro rol de adultos y o educadores, romper el adultocentrismo, considerando que la sociedad completa está inmersa en este tipo de hegemonía? Mira, creo que es una pregunta muy difícil en términos de que lo queramos reconocer o no, y esto lo digo incluso como investigadora, como escritora, como lectora, como mediadora, como editora. Yo he desempeñado todos esos papeles, lo único que no hago es ilustrar, ¿ya? Es que es muy difícil quitarse la mirada desde el adulto. Entonces, lo que sí podemos hacer es ceder espacio por último. Es decir, si vamos a mediar el libro, tratar de no imponer nuestra visión del libro y de lo que estamos leyendo, sino permitir que venga desde los lectores. Y yo sé que es súper frustrante, sobre todo cuando uno quiere que vean lo que uno está viendo, que no lo hagan. Pero puede pasar en el primer libro, en el segundo, pero a medida que uno va haciendo las mediaciones, practica la conversación literaria al estilo de Chambers, ¿verdad? Del dime tú, no te digo yo, sino dime tú lo que tú ves,
ustedes se van a sorprender de todo lo que ven los lectores. Uno piensa que no ven nada, lo que pasa muchas veces, como desde la mirada del adulto, cuando se quedan callados, uno tiende como a intervenir. O también es malinterpretar ese silencio. Hay niños y niñas y jóvenes que tienen mucho susto de decir lo que opinan, porque piensan que los están evaluando y que está mal hecho, o porque han tenido una muy mala experiencia con algún mediador, en términos que dicen, no, pero es que eso no. Y les corta al tiro el deseo del diálogo. Para responder tu pregunta, creo yo que tenemos que lograr que de verdad la mediación sea dime tú. Que uno ponga ideas, plantee preguntas, pero algunas que sean los lectores los que se hagan las preguntas, que sean los lectores quienes se detengan en alguna palabra, no necesariamente que lo diga yo primero. Obviamente uno hace una modelización, modela, y muestra un ejemplo una vez o dos veces con uno haciéndolo, pero incluso en el modelo hay que ceder la palabra. Yo creo que ahí eso es lo mínimo para dejar esta lectura desde lo adultocéntrico. Excelente. Ahora tenemos la pregunta que nos hace Claudia Dueñas. Ella dice, muy interesante el análisis crítico de las portadas. Pienso que se podría trabajar con los estudiantes en el aula con un enfoque de lectura crítica. ¿Crees que sea posible? ¿Desde qué edad? ¿Qué recomendaciones o tips darías al respecto? Yo creo que desde cualquier edad uno ya puede distinguir esto. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros hemos visto estos videos que muestran o en TikTok o en YouTube de niños o niñas o niñes, ¿verdad? Que van a tiendas de juguetes y los derivan a tal parte. O sea, es como te ven y dicen, no, es que acá está lo de niños, hombres, acá está lo de niñitas. Entonces, como que hasta en los pasillos está diferenciado. Entonces, claramente yo creo que las niñas, desde temprana edad, ya cuando empiezan a hablar, a comunicarse, desde ya empiezan a darse cuenta de que de hecho nosotros tenemos colores diferenciados, acciones diferenciadas, juegos distintos. Entonces, creo que ya si uno en el primer ciclo básico acá en Chile se dedica más que nada a que aprendan a leer y a escribir, pensemos también que aprendan a leer lo visual. Y creo que trabajar con portadas, solo con la portada, es algo que sí se puede hacer desde la primera infancia. Ya con gente como del segundo ciclo básico y con adolescentes y jóvenes, o sea, por favor, no solamente trabajen la ilustración de portada, sino también el texto de la contraportada. Si en el texto, porque el texto de la contraportada lo escribe la editorial o el editor o la editora. Entonces la pregunta es, ¿que hay algo ahí también que tenga que ver con un estereotipo? Porque muchas veces uno se queda con la contraportada y resulta que la novela no es así. ¿Ya? Entonces, en ese sentido también incluiría. Y creo que en este sentido hay que relevar el papel que tiene la ilustración para transmitir ideología. Las ilustraciones no son inofensivas. Los colores que se usan en las ilustraciones tampoco lo son. Si hay siempre representaciones de infancias blancas, de infancias o sea, infancias heteronormadas, o sea, masculino y femenino, si siempre estas infancias son delgadas, ¿ya? O sea, yo me cuestionaría en términos de la ilustración, hay tanto que cuestionarse ahí, más allá incluso del estereotipo de género que abordaba esta charla. Así que de todas maneras, uno podría dedicarse a pasar solo portadas y que los niños y las niñas y los jóvenes nos den su opinión sobre qué les llama la atención realmente esta portada, y ahí uno se puede dar cuenta más si han naturalizado estereotipos de género. Porque si no encuentran algo discutible en esa portada, por ejemplo, un adolescente,
es porque ya tiene naturalizado el estereotipo y no ve más allá de lo que le está mostrando la portada. Excelente. Un desafío más ahí anotado en la lista para trabajar y mirar las portadas y analizarlas. La última pregunta que tenemos es de Francesca Freire y dice, ¿cómo se pueden formar en las escuelas para una escritura sin sesgo de género y una lectura crítica y consciente que rompa con el esquema del adultocentrismo? Ya, yo creo que ahí hay temas con los que uno tiene que conversar también a nivel con sus colegas, con los padres apoderados y con toda la comunidad escolar, porque también incluir a los niños aquí. Es, por ejemplo, ¿cómo nos vamos a referir a los otros? Ya, por algo tan simple como eso. Una de las cosas positivas que nos ha hecho pensar toda la comunidad LGBT+, es cómo denominamos a los otros. Y más allá del género, es respetamos sus nombres, respetamos su forma de vestirse, de ser, de estar, de pensar. Yo creo que eso va más allá incluso de cómo, que eso es parte de cómo trabajar estos temas en la comunidad escolar. Y, por ejemplo, estos microdiscriminaciones que aparecen, yo no hay obra que no aparezcan, es que esto es lo penoso, sobre todo para jóvenes, donde, por ejemplo, a las mujeres se las tilda de histéricas y de locas, a los chicos gay se les dice, ay, ya saliste con tu idea loca. Entonces uno piensa que eso no lo discute porque está naturalizado. O, por ejemplo, a las chicas lesbianas, que se les diga, por ejemplo, en la misma obra, un personaje dice que tú eres media camiona o eres media masculina. Todas esas expresiones que aparecen en la obra, si vienen desde el narrador, son más discutibles incluso que si vienen desde otro personaje. Porque quizás el escritor lo que quiso es representar en este personaje el estereotipo del que detesta o que discute esto. Pero la mayoría de las veces no ocurre así. Lo que uno detecta es que un personaje X, para referirse a otro, lo hace a través de palabras que apuntan a estereotipos de género. Yo creo que lo primordial es conversarlo con la comunidad escolar y, por otro lado, poner en discusión. Por ejemplo, este cuento del el Kikirisi, Kokoro no, creo que uno ya hoy en día debería de verdad discutir el tema de por qué cuando ella dice que no, él le insiste que sí, ¿ya? Y eso en torno a la violencia actual que están viviendo las mujeres en el pololeo después, es fundamental ver entonces, más allá del tema de la cueca, que fue lo que se trató de representar ahí, qué discurso se está transmitiendo en relación a las relaciones de pareja. Excelente. Bueno, para finalizar, agradecerte, Claudia, la tremenda presentación. Estábamos leyendo los comentarios, todos te mandan saludos, te agradecen muchísimo tu presentación y esta mirada crítica que hay que tener también, que nosotros como mediadores tenemos que tener, pero también saber conversar con los niños, hablar con ellos y darles espacios para que ellos también se puedan manifestar o decirnos lo que les produce algún texto.